Ese No es mi nombre. ¿Saben cuál es el momento más devastador en la vida de una mujer? No es cuando te mienten a la cara, no es cuando descubres evidencias escondidas. El momento que más te destroza es cuando la verdad sale de los labios de quien amas en el momento más vulnerable de todos, mientras duerme, cuando su subconsciente revela lo que su corazón consciente ha estado ocultando durante años. Mi nombre es Asunción. Tengo 65 años, y vivo aquí en Oaxaca, donde durante los últimos 10 años le entregué mi corazón, mi vida, y cada fibra de mi ser a un hombre llamado Esteban. Durante una década completa, creí conocerlo por completo, creí que éramos almas gemelas que se habían encontrado en la etapa más hermosa de nuestras vidas. Durante todos esos años, fui la compañera que toda mujer mayor sueña ser, dedicada, amorosa, presente en cada momento de alegría y cada instante de dificultad. Le di no solo mi amor sino mi tiempo, mi energía, mi futuro, creyendo que él me correspondía con la misma intensidad y la misma lealtad absoluta. Pero hay secretos tan profundos que solo salen a la luz cuando la mente está completamente desprotegida. Cuando la persona que amas está tan relajada en tu presencia que su subconsciente habla por él. Una noche, una sola palabra susurrada entre sueños bastó para que todo el mundo que había construido durante 10 años se derrumbara como un castillo de arena. Lo que escuché no era mi nombre, era el nombre de otra mujer, pronunciado con una ternura que reconocí inmediatamente porque era la misma ternura que creía que era exclusivamente mía. En ese momento entendí que durante una década había estado compartiendo no solo su presente sino también su corazón, sin saberlo. Si alguna vez han descubierto que los años más preciosos de su vida fueron vividos en una ilusión, que la persona a quien le dieron todo tenía dividida su lealtad, dejen los sueños revelan verdades en los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que hice después de escuchar ese nombre les va a demostrar que una mujer puede encontrar la fuerza para liberarse incluso después de entregar una década de su vida. Si quieres saber qué nombre fue el que cambió todo, como descubrí que nunca había sido la única en su corazón, y porque mi liberación fue tan completa que me devolvió una vida que no sabía que había perdido, quédate hasta el final, porque esta historia les enseñará que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Desde qué ciudad de México o del mundo me están escuchando, déjenme su ciudad en los comentarios, que siempre leo y envío un saludo especial a cada una. Respondemos todos los mensajes con cariño, para que entiendan por qué la traición de Esteban me dolió tanto pero también porque mi liberación fue tan completa y transformadora. Necesitan conocer la historia de amor y dedicación absoluta que construí durante 10 años. Una historia que comenzó en las montañas sagradas de Oaxaca, donde una mujer de 55 años encontró lo que creía que sería el gran amor de su vida y le entregó sin reservas la década más preciosa de su existencia. Conocí a Esteban en 2014 en el mercado de artesanías de Santo Domingo, donde yo trabajaba vendiendo textiles tradicionales que había aprendido a tejer desde niña. Él tenía 60 años entonces, acababa de jubilarse como maestro de secundaria, y había venido a Oaxaca buscando un lugar tranquilo donde pasar sus años dorados después de haber enviudado 2 años antes en la Ciudad de México. Desde nuestro primer encuentro, Esteban mostró un interés genuino no solo en mis textiles sino en las historias que cada pieza contaba sobre nuestra cultura oaxaqueña. Era diferente a los turistas típicos que solo querían comprar recuerdos baratos. Él realmente escuchaba cuando le explicaba el significado de cada diseño, la tradición detrás de cada color, la historia familiar que se tejía en cada huipil. Durante las siguientes semanas Esteban regresó al mercado regularmente, no siempre para comprar sino simplemente para conversar conmigo durante mis descansos. Gradualmente, nuestras conversaciones se extendieron más allá de los textiles hacia temas más personales, nuestras vidas pasadas,
nuestros hijos ya independientes, nuestros sueños para esta etapa de la vida que muchos consideran el ocaso, pero que nosotros veíamos como un nuevo amanecer. Esteban me contó sobre su matrimonio de 30 años con Elena, que había terminado con la muerte de ella por cáncer. Hablaba de su difunta esposa con respeto y cariño, pero sin la desesperación inconsolable que caracteriza a algunos viudos. Me explicó que después de 2 años de duelo, había decidido que Elena habría querido que él encontrara compañía y felicidad nuevamente. Por mi parte, le conté sobre mi propia situación, divorciada desde hacía 15 años de un hombre que nunca había valorado mi independencia ni mis tradiciones culturales, madre de 2 hijos que vivían en Estados Unidos y me visitaban raramente, una mujer que había aprendido a ser autosuficiente pero que secretamente anhelaba compartir esta etapa de su vida con alguien especial. Después de 3 meses de cortejo respetuoso, Esteban me pidió formalmente que fuéramos pareja. No era un hombre impulsivo. Había pensado cuidadosamente en lo que significaría construir una relación a nuestras edades, con nuestras historias pasadas, en un lugar como Oaxaca donde ambos podríamos encontrar la tranquilidad que buscábamos para nuestros años dorados. Los primeros años de nuestra relación fueron exactamente como habíamos soñado que serían. Esteban alquiló una casa hermosa en el centro histórico de Oaxaca, a pocas cuadras del mercado donde yo trabajaba, y gradualmente comenzamos a pasar más tiempo juntos hasta que prácticamente vivíamos como pareja establecida. Esteban era el compañero que toda mujer de mi edad desearía tener, atento sin ser posesivo, cariñoso sin ser empalagoso, respetuoso de mi independencia pero presente cuando lo necesitaba. Adaptó su rutina de jubilado para complementar mi horario de trabajo, me acompañaba a eventos culturales que me interesaban, incluso aprendió algunas técnicas básicas de tejido para entender mejor mi arte. Durante estos años, también desarrollamos tradiciones que se volvieron sagradas para nosotros. Desayunábamos juntos todas las mañanas en el patio de su casa, compartiendo planes para el día y reflexiones sobre la vida. Los domingos visitábamos mercados en pueblos cercanos, explorando la riqueza cultural de Oaxaca como pareja de adultos mayores que tenían tiempo y sabiduría para apreciar realmente lo que veían. Las tardes las pasábamos frecuentemente en compañía tranquila, yo tejiendo mientras él leía, conversando sobre libros que habíamos disfrutado, planificando pequeños viajes a sitios arqueológicos o pueblos artesanales que queríamos conocer juntos. Era la vida que había soñado tener durante mis años de soledad después del divorcio. Esteban también se integró gradualmente en mi vida social en Oaxaca. Conoció a mis amigas del mercado, participó en celebraciones tradicionales, incluso comenzó a asistir conmigo a eventos familiares cuando mis hijos visitaban desde Estados Unidos. Para todos los que nos conocían, éramos la pareja perfecta, de adultos mayores que habían encontrado el amor en la etapa más sabia de sus vidas. Lo que más valoraba de Esteban era su constancia emocional. Durante 10 años, nunca tuve razones para dudar de su lealtad o su amor hacia mí. Hablaba de nuestro futuro juntos con la misma ilusión que yo sentía. Hacía planes a largo plazo que me incluían como parte integral de su vida, incluso había comenzado a sugerir que formalizáramos nuestra unión cuando cumpliéramos nuestro 10º aniversario. También apreciaba profundamente cómo Esteban honraba mi cultura y mis tradiciones. A diferencia de mi ex esposo, quien había visto mis prácticas oaxaqueñas como atraso, Esteban las celebraba como parte de lo que me hacía especial. Aprendió palabras básicas en zapoteco, participaba respetuosamente en ceremonias tradicionales, incluso comenzó a coleccionar libros sobre la historia prehispánica de Oaxaca. Durante estos 10 años, yo me entregué completamente a nuestra relación de maneras que no había hecho jamás en mi matrimonio anterior. Con Esteban, no tenía que esconder aspectos de mi personalidad o minimizar mis logros para mantener la paz. Podía ser completamente yo misma, una mujer orgullosa de sus raíces, exitosa en su arte,
independiente pero capaz de amor profundo. Mi dedicación hacia él iba más allá de lo romántico. Me convertí en su compañera en el sentido más completo de la palabra. Cuando tuvo problemas de salud menores típicos de la edad, yo estuve ahí para cuidarlo. Cuando necesitaba ayuda navegando la burocracia mexicana como extranjero residente, yo fui su guía. Cuando extrañaba aspectos de su vida anterior en la Ciudad de México, yo organizaba visitas o actividades que lo consolaran. En 2020, cuando llegó la pandemia, nuestra relación se profundizó aún más. Pasamos meses prácticamente aislados juntos, y en lugar de crear tensiones, esa proximidad constante confirmó que éramos verdaderamente compatibles. Desarrollamos rutinas domésticas que nos daban alegría, proyectos compartidos que nos mantenían activos mentalmente, incluso maneras de apoyarnos mutuamente emocionalmente durante los momentos más difíciles del confinamiento. Para 2023, cuando cumplimos 9 años juntos, yo había llegado a una certeza absoluta: Esteban era el amor de mi vida, el hombre con quien envejecería, la persona que había estado destinada a encontrar después de años de soledad y desilusión. Nuestra vida juntos había encontrado un ritmo perfecto que combinaba independencia personal con compañía íntima. También había llegado a conocer a Esteban de maneras que creía que solo yo conocía. Sabía cómo le gustaba su café por las mañanas, qué tipo de música lo relajaba cuando estaba estresado, incluso los pequeños gestos que hacía cuando estaba especialmente contento o preocupado. Creía que después de 10 años, no había secretos entre nosotros. Nunca imaginé que había estado viviendo solo una parte de su vida, la parte que él había elegido compartir conmigo, que existía otra mujer, otro amor, otra historia que había estado desarrollándose en paralelo a la nuestra durante todos estos años que yo había considerado los más auténticos y completos de mi existencia, que una sola palabra susurrada. En sueños me revelaría que durante una década había estado compartiendo no solo su presente sino también su corazón, y que la vida que había construido con tanta dedicación era solo una fracción de la realidad completa que él había estado viviendo. La noche que mi mundo se derrumbó para siempre era un viernes de septiembre de 2024, una fecha que ahora está grabada en mi memoria como el momento en que el subconsciente de Esteban reveló la verdad que su mente consciente había guardado durante 10 años. Era una noche típica del final del verano oaxaqueño, y yo estaba acostada a su lado después de una tarde perfecta que había incluido cena casera y conversación tranquila sobre nuestros planes para el fin de semana. Había sido un día hermoso. Esteban había venido al mercado durante mi hora de almuerzo para acompañarme a probar unos tamales nuevos que una señora había comenzado a vender cerca de mi puesto. Habíamos pasado la tarde caminando por el centro histórico, visitando la librería donde él compraba sus novelas y yo hojeaba libros de arte textil. Era exactamente el tipo de día que habíamos perfeccionado durante nuestros 10 años juntos. Durante la cena en su casa, Esteban había estado especialmente cariñoso conmigo. Me había agradecido por un suéter que le había tejido durante las últimas semanas, había elogiado la comida que habíamos preparado juntos. Incluso había mencionado algunas ideas para un viaje que quería que hiciéramos a la costa oaxaqueña el próximo mes. Todo había transcurrido con la tranquilidad amorosa que caracterizaba nuestras noches después de una década de conocernos completamente. Nos habíamos acostado alrededor de las 10 de la noche, como era nuestra costumbre. Esteban tenía el hábito de leer algunas páginas antes de dormir, mientras yo me relajaba a su lado, a veces tejiendo puntos pequeños a la luz de la lámpara de noche, otras simplemente disfrutando la tranquilidad de estar junto al hombre que amaba. Esa noche, él había estado leyendo una biografía histórica que le había regalado en su cumpleaños. Alrededor de las 11, Esteban apagó la luz y nos acomodamos para dormir. Yo me quedé dormida fácilmente, como siempre lo hacía cuando estaba a su lado,
con la tranquilidad que viene de estar junto a alguien en quien confías completamente. Durante 10 años, dormir junto a Esteban había sido uno de los placeres más simples y profundos de mi vida. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando desperté por una razón que inicialmente no pude identificar. No había sido un ruido externo ni una molestia física, había sido algo más sutil que había perturbado mi sueño profundo. Permanecí quieta por unos momentos, tratando de entender que me había despertado en una noche que había sido perfectamente tranquila. Si alguna vez han tenido esa experiencia de despertar sin motivo aparente, solo para descubrir que su instinto las estaba protegiendo de alguna verdad dolorosa, entenderán exactamente la sensación extraña que me invadió en esos primeros momentos de despertar. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que escuché a continuación no solo cambió mi vida para siempre, sino que se convirtió en el primer paso hacia la liberación más importante que jamás había experimentado. Estaba a punto de volver a dormirme cuando escuché a Esteban hablar en sueños. No era inusual. Ocasionalmente murmuraba palabras inconexas durante la noche, algo que había llegado a ser familiar y hasta tierno para mí durante nuestros años juntos. Pero esta vez, las palabras que salieron de sus labios eran completamente claras y coherentes. «Te amo, Paloma», susurró con una ternura que reconocí inmediatamente porque era la misma voz que usaba conmigo cuando me decía que me amaba. «No puedo vivir sin ti». El mundo se detuvo a mi alrededor. Paloma no era mi nombre, no era el nombre de Elena, su esposa fallecida, era el nombre de alguien más, pronunciado con el mismo amor, la misma necesidad, la misma intimidad que yo había creído que eran exclusivamente míos durante 10 años. Con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera despertar a Esteban, permanecí completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. No había manera de malinterpretar lo que había dicho. Las palabras habían sido demasiado claras, la emoción demasiado genuina, la ternura demasiado familiar, pero los susurros no terminaron ahí. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas eternas, Esteban continuó hablando dormido, revelando fragmentos de una conversación íntima con esta mujer llamada Paloma. «Mañana te voy a ver», murmuró. «No le digas a nadie que hablamos». Cada palabra era como un cuchillo que atravesaba no solo mi corazón, sino toda la confianza que había construido durante una década. No estaba oyendo las palabras de un hombre que recordaba a una antigua novia. Estaba escuchando a alguien que, claramente tenía una relación activa y secreta con otra mujer en el presente. Las piezas de un rompecabezas que nunca había sabido que existía comenzaron a encajar en mi mente con una claridad dolorosa. Los viajes ocasionales que Esteban hacía a la Ciudad de México para resolver asuntos de su pensión, las veces que había recibido llamadas telefónicas que había atendido en privado, diciéndome que eran cuestiones burocráticas aburridas. Los momentos cuando había llegado tarde a nuestras citas con excusas vagamente convincentes sobre tráfico o citas médicas, mientras permanecía acostada en la oscuridad, escuchando ocasionalmente más susurros dirigidos a esta paloma misteriosa, comencé a reexaminar 10 años de recuerdos bajo una luz completamente nueva. ¿Cuántos de los asuntos pendientes que lo llevaban fuera de Oaxaca habían sido en realidad encuentros con ella? ¿Cuántas de las noches que había pasado sola, pensando que él estaba durmiendo en su casa, había estado en realidad con otra mujer? Lo más devastador no era solo descubrir que había otra mujer en su vida, sino entender por el tono de sus palabras que esta no era una aventura casual o reciente. La manera en que pronunciaba su nombre, la intimidad de sus susurros, todo sugería una relación profunda y establecida que había estado desarrollándose en paralelo a la nuestra. Esa noche, mientras Esteban dormía tranquilamente a mi lado, completamente inconsciente de que había revelado su secreto más guardado, yo permanecí despierta hasta el amanecer procesando no solo la devastación emocional, sino también las implicaciones prácticas de lo que había descubierto. Durante 10 años,
Le había entregado no solo mi amor sino mi tiempo, mi energía, mis años más preciosos después del divorcio. Había organizado mi vida alrededor de nuestra relación. Había rechazado otras oportunidades románticas por lealtad hacia él. Había construido mi futuro con él en el centro de cada plan. Y ahora descubría que durante todo ese tiempo, él había estado dividiendo su corazón entre dos mujeres. Pero en lugar de colapsar bajo el peso de esta revelación, algo inesperado comenzó a suceder dentro de mí mientras las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana. La devastación inicial comenzó a transformarse en algo más poderoso, una claridad fría y una determinación que no había sentido en años. Ya no era Asunción la compañera dedicada que había entregado una década de su vida sin preguntas. Era una mujer que acababa de descubrir que tenía más fuerza y más valor propio de lo que había recordado durante años de vivir para alguien más. Esa mañana, cuando Esteban despertó con su sonrisa cariñosa de siempre y me dio el beso en la mejilla que había sido parte de nuestra rutina matutina durante 10 años, yo ya había tomado una decisión: no lo confrontaría inmediatamente con acusaciones o lágrimas. En lugar de eso, usaría el tiempo necesario para entender completamente la situación y decidir cuál era la mejor manera de recuperar mi dignidad, porque había entendido que esa palabra susurrada en sueños, por devastadora que hubiera sido, también era mi regalo más valioso, la verdad que me liberaría de vivir una mentira, por hermosa que hubiera parecido desde el exterior. Los días que siguieron a esa revelación nocturna fueron los más complejos y transformadores de mis 65 años de vida. No era solo el shock emocional de saber que Esteban había estado dividiendo su corazón durante 10 años. Era la devastación completa de entender que la vida que había construido con tanta dedicación era solo una fracción de su realidad, y que había estado compartiendo sin saberlo al hombre que creía que era exclusivamente mío. Me levanté esa mañana de septiembre sintiendo como si estuviera habitando un mundo paralelo donde todo se veía exactamente igual pero nada era real. Los mismos muebles de la casa que habíamos decorado juntos, las mismas rutinas matutinas que habíamos perfeccionado durante una década, incluso la misma sonrisa cariñosa de Esteban cuando me dio los buenos días. Pero ahora sabía que mientras yo había estado viviendo completamente para nuestra relación, él había estado navegando entre dos vidas. La primera semana después del descubrimiento fue un ejercicio brutal de autocontrol que no sabía que poseía. Cada mañana cuando Esteban me besaba en la mejilla y me preguntaba sobre mis planes para el día, tenía que fingir la misma tranquilidad amorosa de siempre mientras internamente procesaba que esos mismos labios habían estado susurrando palabras de amor a otra mujer. Cada noche cuando nos acostábamos juntos, tenía que actuar con normalidad sabiendo que tal vez soñaría nuevamente con Paloma, pero lo más difícil era observar cada gesto y cada palabra de Esteban con mis nuevos ojos, buscando pistas que hubiera pasado por alto durante años. Ahora notaba cómo revisaba su teléfono con más frecuencia de la necesaria, cómo a veces parecía distraído durante nuestras conversaciones, incluso como ocasionalmente mencionaba compromisos vagos que nunca había cuestionado porque confiaba en él completamente. Si han tenido que vivir fingiendo normalidad mientras por dentro se consume la revelación más devastadora de sus vidas, mientras observan con nuevos ojos a la persona que creyeron conocer completamente, entenderán exactamente el tipo de fortaleza sobrehumana que tuve que desarrollar durante esas primeras semanas. Suscríbanse y activen la campanita, porque el proceso de transformar la devastación más profunda en determinación inquebrantable es una de las experiencias más poderosas que una mujer puede vivir. Durante la segunda semana después de mi descubrimiento, comencé a notar patrones en el comportamiento de Esteban que antes había interpretado inocentemente. La manera en que sus viajes a la Ciudad de México seguían un horario casi regular, aproximadamente una vez al mes.
Como siempre regresaba de esos viajes con una energía renovada que yo había atribuido al descanso de salir de la rutina, pero que ahora entendía como el resultado de haber pasado tiempo con la mujer que amaba. También empecé a recordar conversaciones específicas bajo una luz completamente nueva. Las veces que había mencionado casualmente a amigos de la Ciudad de México que yo nunca había conocido, los momentos cuando había recibido llamadas telefónicas durante nuestro tiempo juntos y había salido a otra habitación para atenderlas, explicando que eran asuntos aburridos que no valía la pena compartir. Un mes después del descubrimiento, algo inesperado comenzó a suceder en mi interior. La devastación inicial comenzó a transformarse en algo más útil y poderoso. La humillación se convirtió en indignación, la traición se transformó en determinación, y la mujer que había vivido una década para alguien más comenzó a evolucionar en una estratega que tenía objetivos claros. Ya no quería simplemente confrontar a Esteban con lágrimas y reproches. Ya no quería ser la compañera traicionada que suplicaba explicaciones o perdón por faltas que no había cometido. Quería algo mucho más satisfactorio, quería recuperar mi dignidad completamente. Quería asegurarme de que él entendiera las consecuencias de haber usado mi amor como cobertura para una doble vida. Y quería construir una existencia nueva donde nunca más tendría que compartir mi vida con alguien que no me valoraba completamente. Durante este primer mes, también comencé a evaluar realísticamente mi situación financiera y emocional. Después de 10 años de enfocar mi vida alrededor de Esteban, necesitaba entender exactamente qué recursos tenía disponibles para reconstruir mi independencia. Mi trabajo en el mercado me proporcionaba ingresos modestos pero estables. Tenía mi propia casa pequeña que había mantenido incluso durante los años cuando prácticamente vivía con él, y más importante, tenía habilidades y contactos en la comunidad artesanal que podía expandir. 2 meses después del descubrimiento inicial, había desarrollado una comprensión clara de que no estaba enfrentando una aventura reciente, sino una relación paralela que había estado desarrollándose durante años, posiblemente durante la mayor parte de nuestro tiempo juntos. La naturaleza íntima de los susurros que había escuchado, la familiaridad con que había pronunciado el nombre de Paloma, todo sugería una relación madura que había tenido tiempo de desarrollar su propia profundidad. Esta revelación me llevó a una decisión fundamental. Mi respuesta no podía ser emocional ni impulsiva. Tenía que ser tan calculada como había sido su engaño. No solo terminaría nuestra relación, me aseguraría de hacerlo de una manera que demostrara que había subestimado completamente la dignidad de la mujer que había elegido engañar. El primer paso de mi plan fue comenzar a documentar discretamente evidencia de sus patrones de comportamiento. Durante las siguientes semanas, presté atención cuidadosa a sus horarios, anoté las fechas de sus viajes, incluso comencé a observar cambios sutiles en su estado de ánimo que correspondían con sus ausencias. También comencé a investigar maneras de expandir mi independencia económica. Había dependido parcialmente de la generosidad de Esteban durante algunos aspectos de nuestros planes juntos, y necesitaba asegurarme de que podría mantener mi nivel de vida sin ninguna ayuda de él. Comencé a explorar oportunidades para vender mis textiles en mercados más grandes. Incluso consideré la posibilidad de enseñar talleres de tejido tradicional a turistas. 3 meses después del descubrimiento inicial, algo inesperado sucedió que confirmó definitivamente no solo la existencia de Paloma, sino también la naturaleza activa de su relación. Durante una de las tardes que Esteban pasaba en mi casa, mientras él leía en el patio, escuché su teléfono vibrar repetidamente desde la mesa donde lo había dejado. Normalmente nunca habría mirado, pero después de meses de sospechas crecientes, me acerqué lo suficiente para ver la pantalla. Los mensajes eran de un contacto guardado simplemente como P, pero el contenido era inequívocamente romántico. Te extraño mucho. ¿Cuándo regresas?
no puedo esperar a verte el próximo fin de semana. No era solo la confirmación de que Paloma existía, era evidencia de que su relación era activa, constante, y claramente prioritaria en su vida. Esa confirmación me dio la certeza final. ¿Qué necesitaba para proceder con mi plan? Ya no había dudas sobre interpretaciones o malentendidos. Tenía evidencia directa de que había estado viviendo una mentira durante años. 4 meses después de mi descubrimiento inicial, finalmente, me sentí preparada para ejecutar mi plan de liberación. Había fortalecido mi independencia financiera, había documentado evidencia suficiente de su traición, había procesado completamente mis emociones, y más importante, había desarrollado la fortaleza emocional necesaria para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Decidí que mi liberación sería completa y definitiva. No confrontaría a Esteban con súplicas o reproches que le permitieran manipularme con excusas o promesas de cambio. En lugar de eso, ejecutaría un plan que le demostrara que había subestimado completamente la inteligencia y la dignidad de la mujer que había elegido engañar. El primer componente de mi plan era asegurar mi independencia emocional completa. Durante estos 4 meses, había estado reduciendo gradualmente mi dependencia emocional de Esteban, reconectándome con amigas que había descuidado durante los años de enfoque total en nuestra relación, expandiendo mi red social en el mercado, incluso comenzando a disfrutar tiempo sola de maneras que había olvidado durante la década de vivir como pareja. El segundo componente era demostrar mi independencia práctica. Había expandido exitosamente mi negocio de textiles, establecido nuevas conexiones con clientes internacionales, incluso comenzado a dar clases de tejido tradicional que me proporcionaban ingresos adicionales y, más importante, un sentido de propósito que no dependía de mi relación con él. El tercer componente era la revelación estratégica de mi conocimiento. Había decidido que no lo confrontaría con acusaciones dramáticas, sino que le permitiría saber que conocía su secreto de una manera que demostrara mi fortaleza en lugar de mi devastación. Durante las semanas previas a ejecutar mi plan, comencé a hacer cambios sutiles en mi comportamiento que reflejaran mi nueva perspectiva. Empecé a rechazar algunas de sus invitaciones, explicando que tenía compromisos con amigas o proyectos de trabajo. Comencé a mostrar menos interés en sus planes futuros, respondiendo con vaguedad cuando sugería viajes o actividades que requerían compromiso a largo plazo. También comencé a experimentar algo que no había anticipado, una sensación creciente de liberación incluso antes de terminar oficialmente la relación. Al ya no vivir para complacer a alguien que me había estado engañando, al no organizar mi vida alrededor de alguien que no me había dado la misma prioridad, había recuperado energía y perspectiva que no sabía que había perdido. Durante este periodo, también redescubrí aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante años de enfoque total en ser la compañera perfecta. Comencé a tomar decisiones basadas únicamente en mis propios deseos, a explorar intereses que había pospuesto, incluso a reconectar con partes de mi cultura oaxaqueña que había minimizado para acomodar las preferencias de Esteban. La noche, antes del día que había elegido para mi liberación, mientras Esteban dormía tranquilamente a mi lado, posiblemente soñando nuevamente con Paloma, yo permanecí despierta repasando cada detalle de lo que haría al día siguiente. Ya no sentía devastación por su traición. Sentía la claridad y la determinación de alguien que había encontrado su propia fuerza después de meses de ser subestimada. Mañana, le enseñaría que había cometido el error más grande de su vida al elegir mantener una doble vida con una mujer que resultó ser mucho más fuerte, más inteligente, y más digna de lo que jamás había imaginado. Le demostraría que una mujer de 65 años puede ser la arquitecta de su propia liberación cuando decide que merece amor completo y honesto, no fragmentos de atención dividida, porque había entendido que escuchar ese nombre susurrado, en sueños, por devastador que hubiera sido inicialmente, también había sido mi regalo más valioso
la verdad que me liberaría de vivir una mentira, la oportunidad de reclamar mi vida completa en lugar de conformarme con la mitad de la vida de alguien más. Había aprendido que después de 10 años de dedicación total, merecía a alguien que me diera la misma dedicación completa, o merecía vivir sola con mi dignidad intacta en lugar de compartir a medias a alguien que nunca había valorado completamente lo que tenía conmigo. El día de mi liberación llegó con esa tranquilidad serena que tienen los momentos destinados a cambiar vidas para siempre y a cerrar capítulos que ya no nos sirven. Era un sábado de enero de 2025, y había organizado meticulosamente lo que sería la última conversación que tendría con Esteban como la mujer que había entregado 10 años de su vida creyendo que era correspondida con la misma intensidad. Me levanté esa mañana con una paz interior que me sorprendió incluso a mí misma. Durante 4 meses había estado preparándome para este momento, y ahora que había llegado, no sentía nervios sino una determinación cristalina que me llenaba, de una energía que no había experimentado en años. Me vestí con especial cuidado, eligiendo el huipil bordeado que más me gustaba, como si me estuviera preparando para una ceremonia importante de mi propia renovación. El plan que había desarrollado era perfecto en su simplicidad elegante, una conversación tranquila en el patio de su casa, el mismo lugar donde habíamos compartido miles de desayunos durante nuestra década juntos. Sería ahí donde finalmente le revelaría que conocía su secreto, pero lo haría desde una posición de fuerza, no de súplica. Llegué a su casa esa mañana como había hecho cientos de veces antes, con café de olla que había preparado en mi propia casa y pan dulce del mercado, pero esta vez, cada gesto tenía el peso de la despedida, aunque él no lo sabía aún. Esteban me recibió con la sonrisa cariñosa de siempre, comentando sobre lo hermosa que me veía y preguntándome sobre mis planes para el fin de semana. Desayunamos en nuestro lugar usual del patio, conversando sobre temas triviales con la naturalidad que habíamos perfeccionado durante años, él completamente ajeno a que esta sería la última vez que actuaría como si nuestra relación fuera real. Si alguna vez han tenido que ejecutar el momento más importante de sus vidas, sabiendo que en pocas horas recuperarían completamente su dignidad y su libertad, entenderán la mezcla de poder absoluto y serenidad que sentí durante esa hora previa. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que viene después les va a enseñar que la liberación más efectiva es la que se ejecuta con la gracia de quien ha encontrado su propia fortaleza. Cuando terminamos el desayuno, en lugar de recoger los platos como hacía habitualmente, permanecí sentada y le dije que tenía algo importante que compartir con él. La tranquilidad de mi voz y la seriedad de mi expresión deben haberle indicado que algo fundamental había cambiado, porque inmediatamente me prestó toda su atención. Con la calma de alguien que había ensayado este momento durante meses, comencé, explicándole que durante los últimos meses había estado reflexionando profundamente sobre nuestra relación, sobre lo que había significado para mí estos 10 años, y sobre lo que realmente merecía en esta etapa de mi vida. Vi cómo su expresión se volvió ligeramente cautelosa, probablemente preguntándose hacia dónde se dirigía esta conversación, inesperada, pero continué con la misma tranquilidad serena que había planificado. Le expliqué que había llegado a entender que el amor verdadero requiere honestidad completa, que a nuestras edades ya no teníamos tiempo para medias verdades o corazones divididos, que había decidido que merecía una relación donde fuera la única prioridad de alguien, no una opción conveniente entre varias. Fue entonces cuando le dije, con una voz tan clara como el agua de los manantiales oaxaqueños, Esteban, sé sobre Paloma. El efecto fue inmediato y revelador. Todo el color desapareció de su rostro, sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y por primera vez en 10 años, lo sexta completamente sin palabras. Era la confirmación final que había necesitado. Su reacción no era de confusión sino de pánico de alguien cuyo secreto más guardado había sido descubierto. Continué con la misma tranquilidad implacable,
explicándole que había escuchado su nombre durante una de esas noches cuando hablaba en sueños, que había sido su propio subconsciente el que había revelado lo que su mente consciente había guardado durante años, que no necesitaba explicaciones ni justificaciones porque ya entendía completamente la situación. La manera en que se desmoronó ante mis palabras fue tanto devastadora como liberadora. Intentó negar al principio, luego minimizar, después suplicar perdón, pero yo ya no estaba interesada en sus explicaciones o excusas. Le expliqué que no había venido a confrontarlo con acusaciones o a pedirle que eligiera entre nosotras. Le dije que había venido a informarle que ya había tomado mi propia decisión, había elegido elegirme a mí misma. Le conté sobre los últimos 4 meses, sobre cómo había usado el tiempo para fortalecer mi independencia, expandir mi negocio, reconectar con mi propia vida, que había descubierto que era mucho más fuerte y más completa de lo que había recordado durante los años de vivir para alguien más. Esteban intentó interrumpir varias veces, tratando de explicar que Paloma había sido solo un error, que yo era quien realmente importaba, que estaba dispuesto a terminar cualquier relación con ella para salvar lo nuestro. Pero yo levanté mi mano pidiendo silencio, porque aún no había terminado. Le expliqué que el problema no era solo que hubiera otra mujer, sino que durante 10 años había estado viviendo una mentira, que había construido nuestra relación sobre mi creencia de que era su prioridad única, cuando en realidad había estado compartiendo no solo su tiempo sino también su corazón. Le dije que a los 65 años había aprendido que merecía amor completo y honesto, no fragmentos de atención dividida, que prefería vivir sola con mi dignidad intacta que compartir a medias a alguien que nunca había valorado completamente lo que tenía conmigo. La conversación continuó durante casi 2 horas, con él alternando entre súplicas desesperadas, promesas de cambio, e incluso intentos de culparme por no haber sido suficiente para mantenerlo satisfecho. Pero yo había pasado 4 meses anticipando exactamente estas reacciones y preparando mis respuestas. Le expliqué que una relación real no requiere que una mujer sea suficiente para evitar que su pareja busque a otras. Requiere que ambas personas elijan conscientemente ser leales, que yo había dado todo durante 10 años no porque fuera mi obligación sino porque así había elegido amar, y que él había elegido usar esa generosidad como cobertura para una doble vida. También, le dije algo que había estado ensayando durante meses, que le agradecía por los momentos buenos que habíamos compartido, pero que ya no estaba dispuesta a vivir preguntándome cuántos de esos momentos había estado comparándome mentalmente con otra mujer. Al final de esa mañana, cuando me levanté de la mesa donde habíamos desayunado por última vez como pareja, cuando recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta que había cruzado miles de veces durante una década, no sentía tristeza ni nostalgia. Sentía algo que no había experimentado en años, libertad absoluta para escribir el siguiente capítulo de mi vida según mis propios términos. Le dije que no esperaba que entendiera mi decisión, pero que la respetara, que no buscaría venganza, ni hablaría mal de él con otras personas, pero que tampoco mantendría contacto, que estos 10 años habían sido una lección valiosa sobre mi propia fortaleza y sobre lo que realmente merecía en una relación. Esteban hizo un último intento desesperado de convencerme de que reconsiderara, prometiendo que terminaría inmediatamente cualquier contacto con Paloma y se dedicaría completamente a reconstruir mi confianza. Pero yo le respondí con una sonrisa tranquila que había sido el regalo más valioso que me había dado sin saberlo, la verdad que me había liberado para elegir una vida auténtica. Le expliqué que el problema no era que pudiera cambiar en el futuro, sino que durante 10 años había elegido no hacerlo, que había tenido una década completa para valorar lo que tenía conmigo y había elegido mantener una doble vida, que a mi edad, ya no tenía tiempo para apostar en promesas de cambio de alguien que había demostrado durante años que yo no era suficiente prioridad para merecer su honestidad. Cuando salí de su casa esa mañana, caminando por las calles de
Oaxaca hacia mi propia vida independiente. No miré atrás, no porque fuera cruel, sino porque finalmente había aprendido que mirar hacia adelante era mucho más emocionante que aferrarse a algo que nunca había sido completamente mío. No solo había ejecutado la liberación más perfecta de mi vida, había demostrado que una mujer puede reclamar su dignidad a cualquier edad cuando decide que merece amor completo y honesto, no las sobras de la atención de alguien que ha elegido dividir su corazón. Los meses que siguieron a esa liberación de enero fueron los más auténticos y satisfactorios de mis 65 años de vida. No fue simplemente la alegría de haber ejecutado la confrontación más dignificada, fue el descubrimiento gradual de que había recuperado no solo mi autoestima, sino que había encontrado una versión de mí misma que era más completa, más independiente, y más feliz de lo que jamás había imaginado posible después de entregar una década a alguien que no me había valorado completamente. Las primeras semanas después de cortar todos los lazos con Esteban fueron de ajuste emocional, pero no de la manera devastadora que había temido. En lugar de sentir el vacío aplastante que había anticipado, experimenté una sensación de alivio tan profunda que me sorprendió. Por primera vez en 10 años, no tenía que preguntarme si había otra mujer recibiendo la misma atención que yo creía exclusiva. No tenía que organizar mi vida alrededor de alguien que había estado dividiendo secretamente su tiempo y su corazón. La primera semana de vida completamente independiente fue reveladora de maneras que no había esperado. En mi propia casa, rodeada de mis textiles y mis tradiciones, pude tomar decisiones sobre mi rutina diaria basándome únicamente en mis propios deseos y necesidades. Podía despertar cuando mi cuerpo lo pedía, desayunar lo que se me antojara, incluso pasar días enteros enfocada en mi arte sin tener que considerar los horarios o preferencias de alguien más. Durante el primer mes, algunas amigas del mercado expresaron preocupación de que la soledad me afectara negativamente después de tantos años de compañía constante, pero para mi sorpresa, y para la de ellas, no me sentía sola sino liberada. Había recuperado la capacidad de disfrutar mi propia compañía, algo que había perdido durante los años de enfocar toda mi energía emocional en mantener feliz a alguien que resulta que no había estado siendo completamente honesto conmigo. Si están viviendo el proceso de redescubrir quiénes son después de años de definirse a través de una relación que no era lo que creían, de experimentar la libertad, de tomar decisiones basadas únicamente en su propio bienestar, entenderán exactamente el tipo de renacimiento que viví durante esos primeros meses. Suscríbanse y activen la campanita, porque aprender a valorarse completamente después de haber entregado todo a alguien que no correspondía con la misma intensidad, es una de las experiencias más liberadoras que podemos tener. 3 meses después de mi liberación, había establecido una rutina diaria que me proporcionaba más paz genuina de la que había experimentado en años. Me levantaba con energía renovada, dedicaba las mañanas a mi trabajo de tejido con una creatividad que había estado bloqueada durante años, y las tardes las pasaba explorando aspectos de la cultura oaxaqueña que había descuidado durante mi década de enfoque total en la relación. También comencé a redescubrir aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos. Sin la necesidad constante de considerar las preferencias de Esteban, pude explorar intereses que había pospuesto. Me inscribí en un círculo de lectura para mujeres mayores, comencé a asistir a conferencias sobre arte textil indígena, incluso empecé a participar en ceremonias tradicionales que había minimizado para acomodar la comodidad de alguien que, resulta que, no había estado priorizando nuestra relación de todos modos. Mi trabajo como artesana textil experimentó una transformación notable. Sin la distracción emocional constante de navegar una relación que había requerido tanta energía para mantener, mi creatividad floreció de maneras inesperadas. Comencé a crear piezas más complejas y personales, inspiradas por mi redescubierta conexión con mis tradiciones oaxaqueñas.
Mis ventas en el mercado aumentaron porque los clientes podían sentir la autenticidad renovada en mi trabajo. 6 meses después de mi liberación, había desarrollado una red social completamente renovada que incluía mujeres que compartían mis intereses genuinos en lugar de personas que había conocido únicamente a través de Esteban. El círculo de lectura se había convertido en un grupo de amigas que se apoyaban mutuamente no solo en discusiones literarias, sino en todos los aspectos de vivir auténticamente como mujeres maduras e independientes. También me unía a un colectivo de artesanas que trabajaba para promover los textiles tradicionales oaxaqueños a nivel internacional. Mi experiencia y mi renovada pasión por el arte me convirtieron en una voz respetada dentro del grupo, y descubrí que tenía habilidades de liderazgo que habían estado subdesarrolladas durante los años cuando toda mi energía se había dirigido hacia mantener contento a alguien que había estado manteniendo una doble vida. Un año después de mi liberación, mi vida había alcanzado un equilibrio que no había experimentado nunca, ni siquiera durante mis años de soltería después del divorcio. Había aprendido la diferencia entre estar sola por circunstancia y elegir la soledad como una forma de vida auténtica y satisfactoria. Mi situación financiera se había estabilizado e incluso mejorado significativamente, sin gastar tiempo, energía o recursos en mantener una relación que había requerido constantes compromisos de mi parte. Pude enfocar completamente mis recursos en expandir mi negocio artesanal. Establecí contactos internacionales para mis textiles. Comencé a dar talleres a turistas interesados en aprender técnicas tradicionales. Incluso consideré la posibilidad de escribir un libro sobre la historia de los tejidos oaxaqueños. La situación de Esteban, según me contaron ocasionalmente amigas en común, fue menos satisfactoria desde su perspectiva. Aparentemente había intentado contactarme varias veces durante los primeros meses, pero yo había mantenido mi decisión de no responder. Según los rumores, su relación con Paloma había enfrentado dificultades una vez que él ya no tenía que mantenerla en secreto, sugiriendo que parte de la excitación había venido de la clandestinidad más que del amor genuino. 2 años después de mi liberación, puedo decir sin hesitación que había construido la vida más auténtica y satisfactoria que jamás había tenido. No solo había sobrevivido a descubrir que había entregado 10 años a alguien que no me había correspondido con honestidad completa, había usado esa experiencia como catalizador para descubrir una versión de mí misma que era más fuerte, más creativa y más feliz de lo que había sido jamás. Mi casa se había convertido en un santuario de paz y creatividad. La había redecorado completamente para reflejar únicamente mis gustos personales, llenándola con mis textiles más hermosos, plantas que amaba, y libros que realmente quería leer. Ya no era un lugar donde tenía que comprometer mis preferencias para acomodar a alguien más. Era genuinamente mi hogar. También había comenzado a viajar de maneras que nunca había explorado durante mi relación. Visité otros estados de México donde pude estudiar diferentes tradiciones textiles. Asistí a festivales de arte indígena. Incluso hice un viaje a Guatemala para aprender sobre técnicas de tejido maya. Cada viaje era una oportunidad para crecer como artista y como persona, sin tener que considerar las preferencias de viaje de alguien más. Mi relación con mis hijos, que vivían en Estados Unidos, se había fortalecido de maneras inesperadas. Durante los años con Esteban, había enfocado tanto tiempo y energía en mantener esa relación que había descuidado parcialmente otras conexiones importantes. Ahora tenía tiempo y energía emocional para ser más presente como madre y abuela, y mis hijos notaron la diferencia positiva en mi estado de ánimo y mi energía. 3 años después de mi liberación, había logrado algo que no sabía que era posible, una vida donde cada día estaba lleno de propósito auténtico, relaciones genuinas y actividades que me proporcionaban alegría real en lugar de la satisfacción temporal de mantener contenta a otra persona. Mi trabajo como mentora,
para otras mujeres artesanas se había expandido naturalmente. Muchas mujeres, tanto jóvenes como de mi edad, buscaban mi consejo no solo sobre técnicas de tejido, sino sobre cómo mantener la independencia personal y la autenticidad cultural en un mundo que frecuentemente presiona a las mujeres a comprometer sus valores para mantener relaciones. Mi rutina diaria incluía solo actividades que me nutrían genuinamente, trabajo creativo que me apasionaba, tiempo con amigas que me apreciaban por quien realmente era, participación en tradiciones culturales que honraban mis raíces, e incluso tiempo de soledad que había aprendido a valorar como espacio para crecimiento personal. También había desarrollado una nueva perspectiva sobre las relaciones románticas. No las rechazaba por principio, pero había establecido estándares mucho más altos sobre honestidad, respeto mutuo e integridad. Había aprendido que era mejor vivir sola con dignidad que acompañada por alguien que no me valoraba completamente, porque había entendido que la liberación verdadera no viene de alejarse de quien nos lastima, sino de descubrir que somos completas por nosotras mismas, que a los 65 años, una mujer puede tener el renacimiento más hermoso de su vida cuando decide que merece amor completo y honesto, o merece vivir en paz consigo misma hasta que esa persona llegue, si es que debe llegar. Si mi experiencia pudiera dejarles una enseñanza fundamental sobre el valor propio y la dignidad en el amor, sería esta: nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma, y ninguna cantidad de tiempo invertido en una relación justifica aceptar migajas de atención cuando merecemos amor completo y honesto. El tiempo que dedicamos a alguien que no nos valora completamente no es tiempo perdido si aprendemos a valorarnos más a nosotras mismas. Durante 10 años, definí mi felicidad a través de hacer feliz a Esteban, creyendo que mi dedicación total era correspondida con la misma intensidad. Cuando descubrí que había estado compartiendo su corazón con otra mujer durante años, pude haber elegido seguir luchando por conservar los fragmentos de atención que me daba. En lugar de eso, elegí reclamar mi dignidad completa. Mi vida me enseñó que los secretos más devastadores a veces se revelan en los momentos más inesperados, cuando las personas que amamos están más vulnerables. El subconsciente de Esteban me regaló la verdad que su mente consciente había ocultado durante años, y aunque inicialmente fue devastador, esa verdad se convirtió en mi libertad. A las mujeres que me escuchan, especialmente aquellas que sienten que están dando más de lo que reciben en sus relaciones, les digo, confíen en su intuición cuando algo no se siente completo. Si tienen la sensación de que su pareja está emocionalmente ausente o dividida, si sienten que están viviendo solo una parte de la vida de alguien, pregúntense si realmente están recibiendo el amor que merecen. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue que el amor verdadero no requiere que dividamos nuestra atención o que mantengamos secretos. A los 65 años había aprendido que merecía a alguien que me eligiera completamente cada día, no alguien que me diera las sobras de un corazón dividido. También descubrí que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que viene con dudas constantes. Durante mis años sola después de la liberación, experimenté una paz que no había tenido durante los años de relación, porque ya no tenía que preguntarme si era suficiente o si había alguien más recibiendo la misma atención que yo creía especial. Mi experiencia me mostró que las mujeres maduras tenemos la ventaja de la perspectiva. Sabemos lo que es el amor real porque hemos vivido lo suficiente para reconocer la diferencia entre amor genuino y conveniencia emocional. Ya no tenemos que conformarnos con relaciones que nos dejan preguntándonos sobre nuestra importancia en la vida de alguien. A aquellas que están considerando si vale la pena luchar por una relación donde sospechan que no son la única prioridad, les digo, ustedes merecen ser la única, la especial, la irreemplazable en la vida de alguien. Si eso no existe en su relación actual, es mejor crear espacio para que llegue o disfrutar la dignidad de vivir completas por ustedes mismas. La liberación que experimenté no fue solo personal,
Fue una lección sobre la importancia de mantener estándares altos para el amor, sin importar cuánto tiempo hayamos invertido en una relación o cuánto temamos empezar de nuevo. Mi historia es prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma, para exigir honestidad completa, para construir una vida donde cada día sea auténticamente nuestro. Que una mujer puede florecer completamente a cualquier edad cuando decide que merece amor total o merece la paz de vivir sin comprometer su dignidad. Si esta historia de liberación y valor propio a los 65 años tocó tu corazón, si alguna vez has sospechado que estás dando más de lo que recibes en una relación, o si has tenido que tomar la decisión difícil de elegirte a ti misma por encima de migajas de atención, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Has descubierto secretos que cambiaron tu perspectiva sobre una relación? ¿Has tenido el valor de elegir tu dignidad por encima de una relación incompleta? Tu testimonio puede dar fuerza a otra mujer que hoy duda si merece amor completo. Si aún no formas parte de esta comunidad de mujeres que han aprendido que el amor verdadero no se divide, que saben que merecen ser la única prioridad en la vida de alguien, te animo con todo mi corazón a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí celebramos historias de mujeres que eligieron su dignidad sobre la comodidad, el amor propio sobre las relaciones a medias. Y si la historia de Asunción te empoderó con su mensaje de valor propio y liberación, no puedes perdértela. Historia de virtudes. La mujer de Mérida que descubrió que su esposo y su mejor amiga le ocultaron un secreto durante décadas hasta que una fotografía reveló la verdad. Su testimonio nos enseña que las mentiras perfectas no valen una vida auténtica, y que la verdad siempre encuentra su manera de liberarnos. Su historia está aquí en la pantalla y en la descripción del video. Recuerda siempre, querida hermana, mereces ser la única, la especial, la irreemplazable en la vida de alguien, y si eso no existe, mereces la dignidad de vivir completa por ti misma. Soy Asunción, la mujer de Oaxaca que aprendió que los sueños pueden revelar verdades y que nunca es tarde para elegirse a una misma. Mi historia es de descubrimiento, liberación y el florecimiento que viene cuando decides que mereces amor completo. Gracias por acompañarme en este relato de susurros nocturnos y dignidad recuperada. Gracias por entender que el amor verdadero nunca requiere que dividamos nuestro corazón. Que encuentren siempre el valor para exigir amor completo, sin importar cuánto tiempo hayan invertido en algo incompleto. Nunca olviden, ustedes son suficientes, completas y merecedoras de amor total.